Hola muchachos, bueno, el día de hoy vamos a terminar de ver lo que está relacionado con la política monetaria. Por ende, vamos a revisar todos los instrumentos y vamos a profundizar un poco más en tasas de interés, que es el instrumento que teníamos pendiente. Para ello tengo dispuesto un Excel, el cual voy a compartirles en este momento. Ya lo estamos compartiendo. Listo. Entonces, básicamente, las tasas de interés son el precio del dinero, ¿sí? Es una definición muy práctica, pero es la realidad. Y se comporta igual que los precios de los demás bienes. Por ejemplo, por el arroz yo pago un precio, por una botella de agua yo pago un precio, por un carro yo pago un precio, por una casa yo pago un precio, y así sucesivamente por todos los bienes tengo que pagar un precio para poder acceder a ellos. Pasa igual con el dinero. Hay un precio para yo poder acceder a ese bien, al dinero. Y ese precio se llaman tasas de interés y es lo que nos cobran comúnmente los bancos comerciales o demás prestamistas de capital por acceder precisamente a ese recurso que es el dinero, ¿vale? Entonces, en una definición muy práctica, esas son las tasas de interés, el precio del dinero. Y dicho precio es sensible a aumentos o a disminuciones del mismo. Es decir, que si yo subo el precio del dinero, algo va a pasar con el consumo del dinero y algo va a pasar con lo que la gente decía ahorrar de ese dinero. Es decir, lo que la gente no se gasta de ese dinero. Si las tasas de interés disminuyen, al igual va a tener un impacto en esto. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Entonces, dicho lo anterior, vemos que hay una elasticidad precio-demanda del dinero, así como de cualquier otro bien. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, si aumentan las tasas de interés, es decir, si el precio del dinero aumenta, pues lógicamente la demanda del dinero va a disminuir, ¿sí? Porque recordemos que funciona igual, a mayor precio, menor demanda, a menor precio, mayor demanda, ¿sí? Entonces, por eso está la relación. Entonces, cuando vemos que suben las tasas de interés, la demanda del dinero se va a disminuir, ¿vale? Y cuando las tasas de interés bajan, la demanda por dinero va a aumentar. ¿Listo? Es lo que es cómo funcionan la elasticidad precio de la demanda. Ahora, vamos a ver qué sucede con la renta. ¿Qué es lo que le sucede a la renta y qué implicaciones tiene eh, el ahorro y el consumo sobre precisamente la oferta o la demanda de dinero? ¿Vale? Entonces, para empezar, tenemos que una renta, la cual la podemos destinar a dos principales fines. Está el ahorro, que es el dinero que no nos gastamos, el dinero que guardamos de nuestra renta, y el consumo, que es precisamente el dinero que estamos eh, utilizando para acceder a otros bienes y servicios. Y sobre eso también tiene una implicancia, ¿vale? Entonces, empecemos con la renta. Supongamos que la renta se mantiene constante, pero hay un aumento en las tasas de interés. ¿Qué va a suceder con el ahorro? Va a aumentar. ¿Y qué va a suceder con el consumo? Va a disminuir, dado que la renta se mantuvo constante. ¿Sí? Lo vamos a ver aquí con un ejercicio práctico para que sea más fácil de entender. Entonces tenemos que hay una persona que devenga 100 de renta, ¿sí? 100 pesos de renta. Y en una situación inicial tenemos una tasa de interés del 10%, ¿sí? Resulta que dada esta tasa de interés del 10%, supongamos que el ahorro en este nivel es de 10 pesos y el consumo es de 90. Es decir, como ahorro 10, el restante lo dedico a consumir, el restante de mi renta, ¿sí? Suponiendo que las tasas de interés aumentaron y pasaron de un 10 a un 15%, es decir, que el banco comercial me paga 15% por tener mi dinero en, guardado en su depósito y aparte de eso me cobra el 15% si yo quiero consumir vía crédito, es decir, si yo me endeudo para consumir cierto determinado bien o servicio. Entonces vemos que la gente se ve incentivada a ahorrar. ¿Por qué? Porque me pagan más por tener el dinero guardado. Entonces, una persona racional económicamente lo que haría es coger, si se suben las tasas de interés del 10 al 15%, entonces ahorraría una mayor parte
de su renta. Entonces supongamos que subió su ahorro eh, a 25 pesos. Entonces, tenemos que 25 menos 100 nos da 75, ¿sí? Que es el dinero restante, que es el que dedicaría esta persona a consumir. Entonces aquí se ve el efecto que tiene un aumento de las tasas de interés o una disminución en las tasas de interés sobre el consumo y el ahorro. Si aumentan las tasas de interés, vemos que aumenta el ahorro y disminuye el consumo. Ahora supongamos que pasaron del 15 al 8%, es decir, que bajaron. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, yo para qué guardo 25 pesos si no me están pagando tanto como antes. Entonces ahora lo que voy a hacer es guardar tan solo 7 y al ahorro voy a destinar el restante, es decir, 93 pesos. 7 más 93 me da igualmente 100. ¿Listo? Todo esto nos da 100. Entonces vemos que cuando aumentan las tasas de interés de la situación uno a la situación 2, el ahorro se aumenta y por ende el consumo se disminuye. Y pasa el caso totalmente contrario cuando pasó en la situación 2 a la 3 que bajaron las tasas de interés al 8%, vemos como hay un aumento en el consumo, pero una disminución en el ahorro. Entonces esto es lo que sucede. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso sobre la demanda agregada? Pues vemos que si el consumo, que es un componente de la demanda agregada, aquí vemos los 4 componentes, si el consumo aumenta, si el consumo aumenta, obviamente la demanda agregada también va a aumentar. Entonces, tenemos que cuando hay una disminución de las tasas de interés, acá, hay un aumento en el consumo y por ende hay un aumento en la demanda agregada. ¿Listo? Ese es el primer fenómeno que vemos en una economía del efecto que tienen las tasas de interés. Ahora, supongamos que las tasas de interés subieron. ¿Qué va a pasar con el consumo? Pues el caso contrario. El consumo va a disminuir y la demanda agregada, por ende, también va a disminuir. Listo. Y eso es lo que sucede eh, cuando hay un aumento en las tasas de interés. Entonces vemos una relación inversamente proporcional, es decir, si aumentan las tasas de interés, disminuye el consumo y disminuye la demanda agregada. Es decir, es la inversa. Si bajan las tasas de interés, en el caso anterior veíamos que subía la demanda agregada porque subía el consumo. Entonces, digamos que hay una relación inversamente proporcional entre las tasas de interés, la demanda agregada y el consumo. ¿Vale? Listo. Ahora, las tasas de interés no solo afectan el componente del consumo, también afectan el componente de la inversión en la demanda agregada. ¿Qué sucede? Que funciona muy similar a esto. El consumo de las personas lo podemos ver representado en las empresas a modo de inversión. Es decir, que el consumo de las empresas es lo que llamamos la inversión. Por ejemplo, una empresa necesita terrenos para funcionar, necesita mano de obra, necesita equipos tecnológicos, necesita puntos de venta, necesita materiales, insumos, y a todo esto se le conoce como inversión, ¿sí? Y resulta que las empresas muchas veces acceden a crédito, es decir, a préstamos de los bancos para poder financiar lo que conocemos como la inversión. Entonces, supongamos que a una empresa, voy a borrar esto de acá, supongamos que una empresa va a hacer una inversión para un terreno, ¿sí? Y resulta que tiene dos opciones. Un terreno que le vale 50 millones y un terreno que le vale 120 millones. Digamos que el de 120 millones pues es más grande, le funcionaría de una mejor forma. El de 50 millones está bien, eh, puede ser, puede utilizarse, pero pues obviamente no a la misma escala del de 120, ¿sí? Entonces la empresa debe tomar una decisión. Entonces,
en la teoría económica decimos que si las tasas de interés son muy altas, es decir, si por ejemplo en la economía hay una tasa del 20% de interés, una empresa que la considere relativamente alta dirá, no, pues yo para endeudarme en estos 50 millones y en estos 120 millones y pagar el 20% me queda muy complicado. Entonces se va a decantar por la opción más económica, es decir, por 50 millones, aunque no cumpla del todo sus expectativas. Pero en una relación costo-beneficio, pues va a resultar que es más viable invertir por 50 millones. Pero supongamos que en la economía hubo un descenso de las tasas de interés. Entonces bajaron, ya no están en el 20, sino en el 10%. Entonces la empresa seguramente dirá, oiga, no, pues dadas estas circunstancias, dado que bajó la tasa de interés, yo mejor invierto en el de 120 millones, que es más amplio, cumple, satisface más mis necesidades. Entonces vemos como en la situación uno hay una inversión total de 50 millones. En la situación 2 donde bajan las tasas de interés, hay una inversión de 120 millones, ¿sí? Es decir, una inversión más alta. Entonces, esto nos permite decir que cuando bajan las tasas de interés, la inversión aumenta. ¿Listo? Entonces, si hay una baja en las tasas de interés, la inversión aumenta. El consumo, como ya lo vimos, también aumenta. La flecha. Acá el consumo también aumenta y por ende la demanda agregada también aumenta. Voy a borrar esta flecha de acá. ¿Sí? Entonces vemos, ya en la situación anterior veíamos que el consumo aumenta, que la inversión aumenta en esta situación y por ende la demanda agregada. Entonces cuando hay una disminución de las tasas de interés, la inversión aumenta, el consumo aumenta y la demanda agregada aumenta. Aumentan esos dos componentes en específico de la demanda agregada, ¿vale? Pasa el caso totalmente contrario cuando eh, pasamos de una menor tasa de interés a una mayor tasa de interés, es decir, cuando aumentan las tasas de interés. Si antes las tasas de interés estaban en el 10% y pasan al 20%, pues ya veíamos que la empresa va a decir, no, el de 120 millones muy caro, no me sirve, yo mejor tengo el de 50 millones. En este caso, la inversión lo que hace es el fenómeno completamente opuesto. Va a disminuir la inversión. Ya vimos por qué el consumo también desciende, entre otras cosas va a aumentar el ahorro, pero el consumo va a descender, que es el componente de la demanda agregada, y por tanto, si los dos componentes de la demanda agregada descienden, pues esta también va a tender a la baja. Y ese es el tema con las tasas de interés. ¿Listo? Entonces ya hicimos un repaso rápido de lo que son las tasas de interés. Ahora vamos a ver un cuadrito explicativo de qué son los instrumentos, cuáles son y para qué sirven. ¿Listo? Entonces tenemos las tasas de interés que ya lo vimos, dependiendo de la elasticidad de la economía al precio del dinero o a las tasas de interés que ya vimos que es lo mismo, va a afectar el consumo o la inversión dado lo anterior. ¿Vale? Eh, tenemos otro instrumento que son las operaciones de mercado abierto, que básicamente es la forma en que el Banco Central crea dinero de manera primaria. ¿Y cómo funciona esto? Por ejemplo, con los llamados TES, ¿sí? Entonces hay unos instrumentos que son la deuda pública que el Banco Central acostumbra a comercializar, ¿sí? Entonces estos TES lo que hacen es que cuando, por ejemplo, el Banco Central está comprando TES, lo que está haciendo es poniendo dinero en circulación en la economía. ¿Por qué? Porque supongamos que yo soy el Banco Central y yo le compro test a otro agente. Entonces, el agente viene, me trae test y yo a cambio le doy dinero. Es decir, ese dinero que le doy a cambio a ese agente económico, lo que hace es entrar en circulación en la economía, es decir, ampliar la base monetaria, ¿sí? Entonces, hay más dinero circulando en la economía, por lo tanto, hay más consumo y va a haber más inversión. Y recuerden, porque si hay a mayor oferta de dinero, menor va a ser su precio, ¿sí? Entonces, si yo pongo más dinero en la economía, entonces el precio del dinero, ¿qué va a hacer? Como hay una mayor oferta de dinero, va a disminuir. Entonces, por ende, vamos a ver que también tienen una implicación en las tasas de interés de mercado, ¿sí? Entonces, las tasas de interés de mercado, al haber una mayor oferta monetaria, se va
se van a disminuir, ¿sí? Y si hay una disminución en las tasas de interés, pues el consumo y la inversión van a subir. ¿Listo? Entonces eso es una apreciación sobre las operaciones de mercado abierto. ¿Listo? Y cuando pasa lo contrario, cuando el Banco Central vende TES, es decir, en los TES que tiene en su poder, se los vende a un agente económico que a cambio le da dinero, es decir, ese dinero que el agente económico le da al Banco Central a cambio de los TES sale de circulación de la economía. Es decir, la base monetaria se recoge, empieza a ser menor. Y si la base monetaria es menor, quiere decir que hay una menor oferta de dinero. Y a menor oferta, mayor va a ser el precio del bien, en este caso del dinero. Entonces, si hay una menor oferta, seguramente el precio del dinero, que son las tasas de interés, se van a aumentar, va a bajar el consumo y va a bajar la inversión, ¿vale? Por los fenómenos que ya vimos anteriormente. Entonces, vemos que un instrumento muy importante son las tasas de interés, ¿sí? Pero las tasas de interés de referencia, es decir, el interés que el Banco Central le cobra a los bancos comerciales, ¿sí? Y otra cosa son los intereses de mercado, que son los que afectan las operaciones de mercado abierto. ¿Listo? Y por último, tenemos el encaje bancario, que básicamente hace referencia a que el Banco Central, mediante este instrumento, restringe la capacidad de los bancos comerciales para poderle prestar a los agentes económicos, ¿sí? Entonces recordemos que el encaje bancario es un porcentaje que el Banco Central se queda del dinero que tienen los bancos comerciales, ¿sí? Entonces digamos que si el encaje fuera de un 5%, que es un encaje muy bajo, los bancos comerciales estarían incentivados a prestar dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen que guardar tanto coeficiente de efectivo, sino simplemente lo que hacen es prestar y poder multiplicar en mayor medida su dinero. Entonces, si bajamos el encaje bancario, supongamos que en una situación inicial está en 10% al 5%, eso quiere decir que los bancos van a liberar un 5% para poderle prestar a la gente. Entonces, lo que van a hacer es hacer creación secundaria de dinero. ¿Esto qué va a implicar? Que vaya a haber más dinero en la economía, dado que se multiplica por más. Es decir, que el multiplicador va a aumentar el dinero disponible en la economía y por ende, si hay más dinero, las tasas de interés van a presionar hacia la baja, las tasas de interés de mercado van a bajar porque ahora hay una mayor oferta y el consumo y la inversión, como el dinero es más barato, como las tasas de interés son menores, va a aumentar. Y el fenómeno contrario, cuando el encaje bancario pasaría, por ejemplo, de un 5 a un 10%. Entonces el multiplicador se va a disminuir porque los bancos centrales no pueden prestar tanto, van a dejar de prestar un poco, se va a disminuir la oferta de dinero en la economía, por ende su precio va a aumentar y que son las mismas tasas de interés y eso va a hacer que el consumo y la inversión disminuyan, las tasas de interés de mercado. ¿Listo? Y digamos que estos serían los instrumentos que utilizamos en la política monetaria. Y por último, ya aquí tenemos un ejercicio que realizamos en la anterior monitoría y que vale la pena, lo dejamos en el escenario de una política contraccionista. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio similar con los mismos instrumentos, pero para una política monetaria expansiva. ¿Listo? Entonces decíamos que un escenario puede ser el de alta inflación. Entonces el Banco Central que busca reducir la inflación, ese es su objetivo. La estrategia es el tipo de política que está utilizando, en este caso política monetaria. Vemos los tres instrumentos que mencionamos anteriormente, unas medidas que son las que vamos a tomar, un tipo de medida, si es expansiva o contraccionista, y unas consecuencias en la economía. ¿Listo? Entonces, decíamos que ante una alta inflación, lo que puede hacer el Banco Central es aumentar las tasas de interés, vender TES y aumentar el encaje. Políticas de tipo contraccionista, ¿sí? Que lo que van a hacer es tener un efecto sobre la demanda agregada donde ella disminuya y por tanto disminuya un poco lo que es el ritmo económico y por ende los precios tiendan a irse a la baja. Ahora, si tenemos una economía en recesión, el Banco Central ya no va a buscar que una política que disminuya la demanda agregada, sino por todo el contrario va a buscar el crecimiento económico o lo que es lo mismo que la demanda agregada aumente. ¿Listo? Y para ello, pues obviamente en este caso estamos utilizando 100% la política monetaria, entonces vamos a utilizar obviamente la política monetaria. Los tres instrumentos que tenemos disponibles los podemos utilizar y ¿qué vamos a hacer? Entonces, recuerden, las tasas de interés es el precio del dinero.
Si las tasas de interés disminuyen, la gente se va a ver incentivada a consumir en mayor medida, que es favorable para el crecimiento económico. Las empresas van a querer invertir más, lo que es favorable para el crecimiento económico. Entonces, es lo que vamos a hacer. Entonces, la medida sería disminuir tasas de interés. Es una política de tipo expansiva porque está encaminada a aumentar la demanda agregada. ¿Y qué consecuencias va a tener sobre la economía? Ya lo dijimos. Entonces, lo primero, con el ahorro que va a suceder, va a disminuir el ahorro, por ende, aumenta el consumo y la inversión, como ya lo dijimos, también va a aumentar. ¿Listo? Aumentar, ah, me faltó aumentar inversión. Ahora, con las operaciones de mercado abierto, y es algo que les menciono acá, porque uno a veces se confunde entre lo que hace el Banco Central. Cuando el Banco Central compra, pone dinero en circulación. Cuando el Banco Central vende, retira dinero de circulación de la economía. Entonces, si necesitamos que haya mayor consumo, vamos a necesitar que haya una mayor oferta de dinero en la economía, que haya más dinero para poder bajar las tasas de interés, ¿sí? Y miramos acá cuál de estos dos instrumentos es el que pone dinero en circulación. Tenemos que el que pone dinero en circulación es cuando el Banco Central compra. ¿Listo? Entonces vamos a decir que en este caso el Banco Central va a comprar TES, una política de corte expansivo y qué efecto va a tener, ya lo dijimos. Entonces las tasas de interés van a disminuir de mercado, voy a poner acá, de mercado, disminuyen, por ende aumenta el consumo y de tal forma, igual por la misma vía, la inversión aumenta la inversión. Listo. Y por último, el encaje. Entonces, ¿qué va a pasar con el encaje bancario? Dijimos anteriormente que si reducimos el encaje bancario, va a haber una mayor oferta de dinero porque los bancos comerciales van a aumentar el multiplicador financiero, ¿sí? Y decíamos que pasa totalmente lo contrario cuando el encaje aumenta, ¿sí? Cuando lo subimos, por ejemplo, de un 5 a un 10%, lo que va a hacer es que va a haber menos oferta de dinero porque el Banco Central, perdón, el Banco Comercial no va a poder prestar en la misma medida, es decir, que su multiplicador va a disminuir y eso va a tener una implicación sobre las tasas de interés de mercado. Entonces, si lo que queremos es que haya un mayor consumo, lo que tenemos que hacer con el encaje, que es disminuirlo. Entonces, vamos a poner acá disminuir el encaje, lo cual es una política de corte expansiva. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasa con los OMAS. Lo que va, pero aumenta el multiplicador, por tanto, hay mayor oferta de dinero en la economía, y si hay mayor oferta de dinero en la economía, a mayor oferta, menor es el precio. Entonces, el precio del dinero, que son las tasas de interés, va a disminuir. Tasas de interés de mercado, mercado disminuyen. ¿Qué pasa con el consumo? Pues va a aumentar el consumo y la inversión aumenta también. ¿Listo? Y esos son nuestros escenarios. Esto es lo que pasaría en la economía dada una política monetaria expansiva. Y listo, chicos. Esta sería la monitoría que no pudimos realizar por cuestiones de que algunos tenían una reposición. De todas maneras, les envío el video hoy lunes y la idea sería que yo les abro el Socrative a las personas que no pudieron ingresar a la anterior monitoría. Les abro el Socrative para que lo realicen el día de mañana martes. Van a tener el espacio para realizarlo durante todo el día y de ese Socrative voy a tomar la asistencia. ¿Listo? Es importante que si tienen alguna duda, si algo no les queda muy claro, me escriban por interno y resolvemos cualquier tipo de inquietud.
De todas maneras, yo en el mensaje que les envié al grupo de WhatsApp les recuerdo. Entonces quedaríamos habilitados todo el martes para las personas que no pudieron asistir a la monitoría del miércoles pasado para que hagamos el Sócrates y mediante ese mecanismo tomamos el listado de asistencia. Y listo, chicos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver el video y cualquier cosa estoy pendiente, cualquier inquietud.